Primera jornada departamental en evaluación y mejora de la calidad de atención y humanización en el cuidado del paciente. Tema: proceso cognitivo-conductual de atención en salud. A cargo del máster en neurociencia cognitiva conductual, Luis Fernando Camacho Álvarez. Quiero comenzar diciendo que si no tienes inteligencia social, si no tienes inteligencia emocional, puede llevarte a la muerte. Y esto lo digo por experiencia de algunos pacientes que llegaron al consultorio que se los voy a comentar. Hubo una época donde llegó una muchacha que tenía 25 años, que la habían encontrado a punto de saltar del baño del departamento. Ella vivía en un edificio. Y bueno, la llevaron de emergencia a consultorio para saber qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, cuando yo llego a hablar con ella, ella me indica que ella era estudiante de medicina, que ya estaba haciendo en realidad el año de provincia de medicina para poder graduarse, pero ahí ha sufrido discriminación de parte de sus compañeros y bueno, y ella manifestaba que era una especie de maltrato que recibía de los médicos que guiaban la clínica en la cual estaba trabajando. Es a raíz de solamente ese problema, porque hago un análisis de lo que ocurre también en el contexto familiar, en el contexto social, estados emocionales, depresivos, donde ella no tenía otros hechos que hayan sido tan perturbadores como el que sucedió dentro de una clínica, donde realmente ella sintió mucho rechazo, pero ni siquiera era un rechazo expuesto, era la indiferencia con la que se manifestaban con ella. No digo que ella era perfecta, no digo que ella era aceptable en todo contexto, pero algunos errores que ella cometió llevaron a su entorno a condenarla, y esto casi la lleva a la muerte. Luego, bueno, tengo algunos familiares, también son médicos reconocidos. Nos sentamos a hablar muchas veces de estos temas, del acercamiento, del vínculo que hay con tanto el entorno laboral como la conexión que existe con los pacientes. Y ellos mismos reconocen que ninguno de ellos ha recibido una orientación en este sentido para poder tratar a una persona, para poder tratar a un paciente en el caso de ellos, ¿es cierto? Entonces, y también llevo muchas historias con relación a personas que por alguna enfermedad, por alguna situación que ha ocurrido, se acercaban a lugares donde confiaban en las personas de salud. Si bien el profesional podía ser buen profesional, que tenía bastante conocimiento, pero ellos, con detalles que mencionaban, como que exponían que había una falta de empatía humana con ellos, el trato que se tiene a ellos. Si bien por eso agradezco también a la licenciada Marcela por hacer este tipo de talleres, nosotros todavía estamos muy atrasados en ese tema. En algunos países del exterior ya se toca, pero así de manera muy específica y puntual, solamente el abordaje social, las técnicas y estrategias que se deberían llevar para justamente llevarlo a un punto profesional sin volverlo personal y tener un mejor desenvolvimiento dentro de lo que es la profesión en este caso, ¿no? Bueno, tengo entendido que no solo está el área de salud, sino hay otras áreas que también lo que vamos a hablar el día de hoy involucra diferentes áreas, diferentes instituciones, porque todo el tiempo estamos en contacto con personas. Así que en base a este enfoque que quiero darle, que es también terapéutico, espero que les pueda ayudar para desarrollar algunas habilidades y recursos, lo puedan aplicar esto en su vida diaria. Voy a compartir las imágenes, si me permiten un minuto. Vamos a empezar hablando qué es la mente. Cuando hablamos de la mente estamos hablando de un tema metafísico, es algo que no se puede ver, me refiero a los procesos, ¿no es cierto? La mente tiene los procesos cognitivos en los cuales incluye la concentración, incluye la atención, la percepción, también incluye el lenguaje, pero lo interesante de la mente, y eso es lo que nos hace únicos, y eso es muy importante que entiendan, hay algo que se llama metaconsciente.
El metaconsciente es lo que nos hace únicos a todas las personas que me están escuchando. Cada uno es único en su forma de pensar, en su forma de percibir. Todos somos diferentes. Esto es como una huella dactilar que tenemos. Y entonces, cada metaconsciente tiene su propia percepción. Pero lo más interesante, y este es un factor común, tanto el cerebro, que es la parte anatómica, y la mente te pueden engañar. Y por eso voy a empezar haciendo unas dinámicas, ¿ok? Les voy a pedir a todas las personas que observen esta imagen. Ya. Van a observar el punto que está en la nariz. Ya, solamente observen el punto que está en la nariz, no se concentren en otra cosa. Cuando yo les dé la señal, van a observar la hoja en blanco que está al lado y van a pestañear lentamente. Cuando yo les dé la señal, todavía sigan observando el punto que está en la nariz. Lo vamos a hacer en 3, 2, 1. Observen el espacio en blanco y pestañeen lentamente. ¿Ok? Me imagino que su mente, bueno, tal vez de algunas personas no, ha podido esquematizar una figura ya con color, le ha dado una imagen, lo que está asociado a nosotros como natural, y no en ese contraste que tenemos. Y esto es una distorsión que genera, bueno, la parte visual, ¿no? La parte óptica. Entonces, nuestra mente puede crear cosas y generar a través de la imaginación y a través justamente de lo cognitivo este tipo de percepción. Vamos a hacer otro ejercicio. Las líneas horizontales son iguales, paralelamente están y son iguales. Pero ¿qué les dice su mente? E intenten que su mente logre ver el paralelismo y no parezca que unas líneas están yendo de arriba hacia abajo, del punto inicial hacia arriba. Traten de hacer esto. En este ejercicio lo que vamos a hacer, bueno, es, vamos a ponerle tren. Para algunos está yendo de izquierda a derecha y para otros está yendo de derecha a izquierda. O sea, para unos está saliendo del túnel y para otros está ingresando en el túnel. Lo que van a hacer es van a cerrar los ojos y ustedes mentalmente van a cambiar la dirección y abren los ojos cuando haya sucedido eso en su mente. Podemos volver a colocar el video, el otro, por favor. Ese. Bueno. Y ahora con los ojos abiertos, quiero que ustedes visualicen el cambio de dirección. Que si está entrando, recuerden, ahora hagan que salga. Y ahora hagan que entre. Muy bien. Ok, vamos al otro video, por favor, al de Ilusión Óptica 2. Se van a concentrar solamente en la letra que está al medio. Solamente las letras que están pasando al medio, concéntrese solamente en las letras. Sigan escuchándome, pero concéntrense en las letras. Si alguien siente algún tipo de mareo, solamente cierre los ojos y ya no observe más. Cuando yo les dé la señal, van a observar cualquier cosa de manera fija al lado de su monitor. Cuando yo les dé la señal, ustedes van a mirar cualquier cosa fijamente que esté al lado del monitor. Lo vamos a hacer en 3, 2, 1, ahora.
Para algunas personas que tal vez es la primera vez que están teniendo esta sensación, no se asusten, va a volver a la normalidad su visión. ¿Qué ha sucedido? Lo que está realmente, digamos, colocado al lado del monitor ha empezado a tener una distorsión, ¿no es cierto? ¿Podemos cortar el video, por favor? Y finalmente vamos a escuchar un audio. Tal vez ya lo han escuchado, este estaba circulando mucho por redes. Colocamos el audio, por favor. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Algunos deben estar escuchando, ¿llevaste la plata del alquiler? Y algunos deben estar escuchando, ¿llevaste la bicicleta? Y si quieren pueden cambiar. Cuando gusten pueden escuchar bicicleta y cuando gusten pueden escuchar alquiler. Y es el mismo audio, no lo estamos modificando. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Empecé con estos ejercicios, con estas actividades mentales. Todo lo que han visto ha sido real. No es un truco, no es algo que hemos modificado por reedición, por video. Con esto simplemente quiero mostrarles que las sensaciones y percepciones de las cosas que son muy reales pueden distorsionarse. Entonces nosotros tenemos una distorsión de la comunicación que ejerce nuestro contexto hacia nosotros. Y lo mismo puede pasar con personas. Así que acá voy a pedir, por favor, que algunos puedan participar, pero yo les voy a indicar cuándo. Ok, bueno, si podemos describir, voy a hacer algo de manera muy general, ¿no es cierto? Por el contexto en el cual él está en un avión con una copa de champán, la vestimenta que él utiliza es bastante elegante, los lentes, la postura, el cuidado que él tiene en su lenguaje corporal, ¿no es cierto? Bien peinado, con una sonrisa, podríamos inferir que es una persona que tiene una comodidad económica. Lo mismo pasa acá. Él era un artista, lastimosamente él falleció y hace unos años. Tal vez algunos conocían el programa que daba Marcelo Tinelli. Él participaba mucho en estos shows que él daba, se llama Ricardo Ford, y él sí era rico. Tenía bastante dinero, ahí pueden ver sus movilidades, si no me equivoco son Rolls Royce, la casa en la que él vivía. Describimos un poco la vestimenta de él, es un poco extravagante, él tendía a ser extravagante por la manera en la que él se vestía. Acá, ¿qué podemos describir? Una mujer adulta de la tercera edad, por la indumentaria que ella tiene, una calidad económica limitada, vamos a decir. Irradia un poco de alegría a través de sus ojos, de su sonrisa. Acá de la misma manera vemos la indumentaria, la vestimenta que el señor tiene, pero vemos que él tiene quemada la cara. Seguramente es un trabajo donde está bastante expuesto, o es el lugar donde vive, no tiene las condiciones. Ya. Acá sí vamos a pedirles, si es que no hay ningún voluntario, voy a dar un tiempo para que ustedes mismos puedan sacar una conclusión de la persona que están viendo. ¿Cuál será su condición, tanto económica, tal vez personal? Tal vez podrían describir cómo es esta persona, si ustedes sienten que es una persona que tiene defectos en lo emocional. Simplemente hagan una descripción, así muy, muy rápida. Si es que alguien quiere participar, obviamente bienvenido.
si han sacado algunas conclusiones, vamos a ver si se acerca a la realidad. Él se llama... Está una persona, doctor, levantando la manita. Yadir. Participe, por favor. ¿Se habilitó el micrófono, Yadir? Sí, licenciada, debe estar entrando ya a la sala para participar. Lo escuchamos. Bienvenida o bienvenido. Gracias. Creo que se desanimó. Doc. Sí, está bien, no hay problema. Continuamos, pero no. Gracias por la intención y si pueden registrar quién era, solo por la intención va el libro, así que registramos, por favor, licenciado. Ya, él se llama Guy Laliberté. Él es canadiense. Cuando llegó, bueno, a Estados Unidos, él se dedicaba a ese trabajo de circo en esquinas, ¿no? Donde él hacía diferentes, como les digo, trucos, maromas. Y él, si algunos han podido ver, bueno, en las redes sociales o han podido ver, hay un circo que es muy famoso, ¿no? El Circo de Soleil se llama. Él es el propietario. Él y obviamente tiene unos socios. Entonces, él es bastante millonario. Él es bastante millonario. De la misma manera, vamos a hacer una especie de análisis. Como les digo, ustedes analicen lo que crean que es esta persona. Incluso su comportamiento, por la mirada, cómo creen que es el carácter de esta persona. Doctor, ¿y hay alguien en sala? No sé si... Claro, claro que sí. O podría activar su micrófono. Está ahí, presente. Margarita Garnica López es, doctor. Hola, perdón, pero ya me cambiaron la figura y no sé en dónde estoy. Ah, disculpas. Perdón, mil disculpas. No se preocupe, muchas gracias más bien. Ok, la pescamos en curva. Ya, pero me imagino que las otras personas que están viendo ya tienen vamos a decir, un análisis superficial. Él se llama Shahid Khan. Él lavaba platos. Ha comenzado su labor lavando platos. Se dedicaba a hacer rubros muy pequeños hasta que comenzó a tener diferentes inversiones que lo llevaron a hacer, bueno, los que conocen el fútbol, fútbol americano, él ahora es propietario de los Jaguares, de la NFL. Y también es, bueno, si no me equivoco el equipo, en Inglaterra él es propietario del Tottenham. Si su análisis estaba cerca a lo que mencioné, que bueno, tienen buen análisis. Bueno, esto ya lo puse como forma de broma. Elon Musk, Billy Gates, si los ven así, difícilmente les van a creer, ¿no es cierto? Ya. Está más. Bueno, por lo que aparenta, él es médico. Joven, parece que es carismático, algunos dirán no va de acuerdo tal vez la corbata con la vestimenta, no sé, por lo que usa aretes dirán que tal vez no es muy formal, pero eso ya da ciertos indicadores. Él en realidad no es médico, él es un muchacho que, bueno, tiene problemas de alcohol. No se sabe qué profesión tiene,
pero tiene una adicción. ¿Por qué empecé con estas distorsiones ópticas, auditivas y también de lectura? Porque si queremos en verdad trabajar bien, tanto con nuestros pacientes, clientes, con nuestro entorno laboral, primero, no juzgues sin tener evidencias de fondo. Cuando tú empiezas a juzgar solo por lo que ves, ya les he demostrado que su visión los puede engañar, que su audición los puede engañar, que la actitud, la postura los puede engañar. Hay personas que parecen muy irascibles, que parecen muy intolerantes, muy, no sé, se irritan muy fácilmente. En el fondo tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Como hay personas también que me ha tocado conocer, recuerden, como les decía, yo hago terapia, también trabajo con algunos reclusorios, trabajé con San Pedro, donde conocí algunas personas que son muy carismáticas, pero si ustedes supieran los crímenes que han cometido por el carisma, que vamos a ver un poco de eso también, esto es bien importante, es un principio que necesitan aprenderlo. Por eso no encasilles a las personas por lo que ves. Y aquí va un consejo para todos los que me están escuchando. No seas terco o terca, pero no lo digo como una etiqueta, no se sientan por favor ofendidos, sino me refiero a la palabra. La palabra terco es como que tú intentas hacer algo una y otra vez, aunque sabes que está mal, lo sigues haciendo. ¿Y por qué digo esto? Algunas veces ya di talleres, conferencias respecto al tema, e hice algunas dinámicas, bueno, en el video pudieron observar algunas, donde se les enseñaba ese momento cómo deberían de actuar, cuáles son las respuestas. Y algunas personas, bueno, lo hacían y algunas no, por la terquedad. Decían, es que no me parece correcto, no creo que sea la forma. Y lo único que yo pido es que solo intenten para ver cuál es la funcionalidad del cambio que está teniendo. Como les decía, el ser terco son personas que son testarudas, que no están dispuestas al cambio, que hay una gran diferencia con la persistencia. El persistente es aquel que hace cambios y permanece haciéndolos, pero porque sabe que hay bienestar tanto para él como para la otra persona. Entonces, si quieren aprender, si quieren desarrollarlo, bueno, tal vez lo poco que les estoy enseñando en este taller, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Ya. ¿Y por qué? Y aquí va un poco las bases neurocientíficas. De toda la comunicación que nosotros tenemos, la corporal es, bueno, lo que estoy haciendo en este momento, el tono con el que hablo, cómo es mi rostro, si tengo gestos, bueno, me deben mover las manos, bueno, si es que se me ve, cómo me paro, cómo me siento, entra lo corporal y la forma, ¿no? Pero muchos nos enfocamos en el lenguaje, en lo que decimos, pero no en cómo lo decimos y cómo nos comportamos al decirlo. Y ustedes también han sido testigos muchas veces de escuchar, de decir, pero yo no le he dicho nada ofensivo, le he dicho lo que tenía que ser. Pero si yo no lo he ofendido, le dije simplemente qué es lo que yo opinaba. Y ahí se están encuadrando solo en el 7%, porque solo recuerdan la comunicación verbal, lo que ustedes mencionaban en el contenido verbal. Pero se han olvidado del 38% de la forma en la que ustedes mencionan las cosas, las caras que ponen, vamos a hablar hoy justamente del lenguaje no verbal, y de la forma corporal en la que mencionan. No podríamos, les voy a dar un ejemplo, creer si una persona está llorando y vemos que está muy acongojada, decir, me encuentro muy, pero muy feliz. Con esto no estoy quitando que a veces con la risa uno no puede llorar, pero es distinta la forma y es distinta la posición corporal. Entonces, primero, ya no se concentren en el 7%.
concéntrense en el 93%. Y eso es lo que voy a transmitirles hoy. Hay algo bien interesante cuando yo manejo esta estadística, este gráfico. ¿Sabían que algo similar ocurre en el universo? Miren, solamente lo pongo como anécdota, no es parte del taller. ¿Sabían que solamente 4% de lo que vemos, me refiero a planetas, a estrellas, a los gases intergalácticos, solamente es el 4%? 74% del universo se llama energía oscura y 22% es materia oscura. Algo similar pasa con el universo, con nosotros. Nos concentramos solamente en lo que vimos. Bueno, el universo es en lo que vemos. Y es ahí donde nosotros trabajamos lo que es programación neurolingüística, se llama inconsciente, donde podemos programar qué es lo que ocurre dentro de nuestro subconsciente. Conscientemente, nosotros manejamos solo 5%. Refiero a que cuando tú hablas, cada palabra que dices no es que la piensas antes de manera consciente, es un pensamiento inconsciente. Entonces, cuando tú te refieres a alguna persona, es un mecanismo inconsciente, obviamente en base a un aprendizaje de estructura de núcleo familiar. Mucho de lo que nosotros hemos aprendido en la forma en la que nos comunicamos, ahora ya entienden, lenguaje verbal y no verbal, lo hemos aprendido dentro de nuestro núcleo familiar, gracias a algo que también vamos a ver hoy, que son las neuronas espejo. Y 95% es inconsciente, o sea, lo maneja de manera automática. Por eso podemos respirar sin volverlo consciente, porque si esto fuese consciente, creo que muchos moriríamos. Igual con el corazón, son mecanismos inconscientes que no los manejamos. Ya. Aquí hablamos un poco del carisma. Adelanto, les voy a poner un video para que lo puedan observar. Esta es una persona, bueno, los que ya lo conocen se están dando cuenta de quién estoy hablando, los que no, simplemente hagan el ejercicio. Es una persona que se la ha condenado, bueno, no se la ha condenado, en el video que van a ver está en un juicio, porque lo estaban acusando de que él había asesinado a algunas personas. En el video, ustedes, bueno, observen, analicen si esto verdaderamente puede haber sido cierto. Así que voy a pedir, por favor, que pongan el video de Ted Bundy. First of all, I guess I should just ask, how are you doing up here? It's a short question deserving a long answer. I'm doing well. I feel good. Working hard on my case. Need a lot more sun and a lot more fresh air, but other than that, I'm doing okay. Do you get fresh air, sun? Do you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library. That's my fresh air. Do you have more freedom at Utah State Prison? Well, when I was on the main line, as they say, in medium security, I had a lot more freedom, you bet. Big yard to walk in, and basketball court and handball court, you know. Your standard medium security life in a prison is a fairly decent existence, relatively speaking, to a county jail. County jails are by and large pretty confined and inhibiting sort of places. Why did you decide to defend yourself? I began thinking about that way back in Utah. I had a year to study criminal law in action, and I have a lot of I'm a very biased person, and I have a lot of strong opinions about how things should be done. And when I came here, I think that my opinions were established at the point where the method that my attorneys wished to impose here and my own did not agree, and we couldn't coexist. And theirs were right for them, and mine are going to be right for me. I have the greatest amount of confidence that, at least in the preparation stage, that my ideas will work. And believe me, I'm not standing here alone. I've just called a half a dozen attorney friends of mine today. Every day I get input. Every day I ask questions.
But the reason I went on my own is because I just felt it was time. I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. I mean, I obviously I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility of seeking my own acquittal and sustaining my own innocence. Ted, when you left Salt Lake, when you were extradited, you issued a statement saying you feel that everything will turn out all right, that you are innocent. Do you still feel that? Yeah, more than ever. Of course, you can't help but become an advocate for yourself when you're so involved in the case. And being a good defense attorney, and I'm not pretending I'm an attorney, but putting yourself in a position of being your own counsel, it's that positive psychology. You're going to do it. You're going to do it because you're right. You're going to do it because the person you're representing is innocent. And it just happens to be, in this case, I've got a lot of stake, and the person I'm representing is myself, and I'm working all the harder. Yeah, I feel good about it, and yes, I feel that I'm right, and yes, I feel I'm going to make it. No doubt in my mind. There's always one thing that amazed me. As you know, I covered your trial, and I was there every day. When the judge found you guilty of second-degree kidnapping, you never showed any emotion. Yeah. And for somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? Les mostraba el anterior video. Bueno, los que lo han podido reconocer, él es Robert Bandy. Cuando se lo denunció que él estaba cometiendo un asesinato, tardó casi 10 años en ver realmente lo que él había hecho. Y hasta donde se sabe, porque eso es lo que lograron encontrar, eran 36 asesinatos que él había cometido en niñas desde los 10 hasta los 22 años. Solamente los que se encontraron. Porque muchas personas que hacen la investigación, profesionales que hacen la investigación, encuentran algunos indicios donde no se lo conectaba directamente a él, donde él incluso tenía un trastorno con relación a tener relaciones sexuales con personas que ya habían fallecido. Dentro de esto se encontraron otros cuerpos de niñas. Entonces, el caso de él era uno de los más fuertes que ha sucedido, que le dieron la condena de muerte. Más allá del desenlace, lo interesante es cómo él llegaba a sus víctimas. Y recuerdan hace un momento que les decía, tanto en lo positivo también puede ser engañoso. Él era una persona, las personas que han estado en riesgo de entrar dentro de estos crímenes, mencionaban que él era una persona muy carismática, que muchas veces fingía un dolor de pierna, que muchas veces fingía que no conocía el lugar, que cuando hablaba con las mujeres sobre todo, o con las niñas, utilizaba mecanismos que eran bastante atractivos para ellas, y ahí es donde él lograba capturar a sus víctimas. Algunas otras, que han sido también víctimas, pero no de un asesinato, recordaban esto cuando hacían las declaraciones. Y este es uno de los factores justamente que les mencionaba. No crean en lo que ven. Es más importante tener un conocimiento más profundo a través del lenguaje corporal. Cuando ustedes veían el video, se veía una sonrisa falsa, se veía una mirada manipuladora, el gesto con la cabeza cuando lo pone hacia abajo y está mirando como hacia arriba, eso es desprecio. Si algún profesional hubiese hecho la lectura, no solamente de él, de otros personajes también que han cometido crímenes, se hubieran evitado muchos de estos crímenes. Es por eso que hay un indicador que menciona la primera imagen que nosotros mostramos a las demás personas en los 4 minutos. Los 4 minutos iniciales son la marca que va a quedar en esa persona de 3 a 4 años. Entonces, cuando tú tienes esta muestra, al momento de saludar, al momento de contactarte con las personas, desde lo positivo o lo negativo, que vamos a decir es la máscara que nos permite conectar socialmente,
es lo que va a permitir que la persona confíe o desconfíe en ti. Y esto ya no es un tema de diálogo profundo, solamente la imagen. Y hay muchos experimentos con relación a la imagen, ¿no? Tenemos el efecto halo, que menciona cómo a través de solo la imagen nosotros podemos persuadir a las personas que se comporten de cierta manera. Y aquí es donde algunas veces charlo con los jóvenes a través de talleres y conferencias, porque hay una onda como muy, vamos a decir, hay demasiadas líneas hasta de vestimenta, cuando no entienden que la vestimenta también transmite algo en el contexto y en el entorno adecuado. Entonces, tienen que saber hasta trabajar la autoimagen y no solamente la personalidad, que son ambas muy importantes. Y no lo digo desde un factor solamente motivante, de cómo trabajamos nosotros los seres humanos, las percepciones que tenemos, pero algunas suelen ser engañosas y algunas que también nos llevan a acercarnos bastante a una verdad, como es la intuición. Muchas veces nos dejamos guiar solamente por lo que vemos y oímos, pero la intuición que nos dice lo opuesto no le prestamos atención, y eso es un aspecto también que tenemos que trabajar. Todo esto lo fundamentamos en lo que es... me olvidaba de esta frase de Einstein. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Bueno, un científico realmente muy sabio, que ya lo mencionaba antes a través de este análisis. Y hoy en día trabajamos todo lo que es el análisis funcional de la conducta humana. Por eso les decía, ya hay evidencias científicas de todo lo que les menciono. Si ustedes revisan cada tema que estamos tocando en el taller, van a encontrar que hay obviamente muchos más argumentos, más fundamentos, donde se van a sorprender de las cosas que nosotros logramos a través del lenguaje no verbal, cómo podemos influir de una manera asertiva, de una manera adecuada en nuestros pacientes, en nuestros clientes, solo con esos primeros 4 minutos que les mencionaba anteriormente. Tienes 4 minutos para hacer una conexión con el paciente. Tienes 4 minutos para hacer una conexión con el cliente, con el entorno laboral también. ¿Ok? Bueno, él es Giacomo Rizzolatti. Él ha trabajado bastante en este tema del funcionamiento de las neuronas espejo. En el cerebro del hombre y el mono hay unas neuronas especiales denominadas neuronas de espejo. Se activan cuando vemos que alguien hace algo en el mismo momento que nosotros también realizamos esa acción. Fuerte, apriete, vale. Coja la taza. Fuerte, apriete, bien, vale. Fue el profesor Rizzolatti de la Universidad de Parma en Italia quien descubrió las neuronas de espejo. Cuando esta persona coge la taza, las neuronas se activan en su cerebro. No guardi me, guardi là. Y si esta persona ve que alguien realiza la misma acción, se activan las mismas neuronas. Coja, apriete, suelte, otra vez. Tomemos, por ejemplo, al chimpancé que observa a su madre y luego aprende a romper la nuez con la piedra. Creo que es un mecanismo de espejo, pero automático. No hace falta simular los gestos. Con solo observar la acción, tienen una copia en su cerebro y tiende a imitarlo automáticamente. Como ya tiene un mecanismo de espejo bastante desarrollado, consigue aprender de esta manera. Pero creo que este sistema no está tan bien desarrollado como en los humanos, que tienen una capacidad muy superior para la actividad intelectual y la imitación. Digit es un gorila hembra que se ha criado desde su infancia con humanos. Su sistema de espejo está reaccionando permanentemente con Eliane y Pierre, sus padres adoptivos.
Il sistema Mir è un... El sistema de espejo es un sistema de comunicación, por lo que hace uno es entendido por el otro. Es, por lo tanto, un sistema de comunicación instantáneo y no se necesita nada acordado o convencional. convenzionale. Molta parte del cervello. Gran parte del cerebro del mono está dedicado a la vida social. Con respecto a las emociones, hay un sistema de espejo, sobre todo en la empatía. En otras palabras, si veo a alguien triste, yo también me pongo triste. Creo que si un animal vive con los hombres, entiende las emociones de los demás como la empatía. Pero cuando sentimos empatía hacia alguien, entran en juego unos mecanismos especiales. Si un gorila ve a alguien triste, seguramente comprenderá que la persona está triste, pero no creo que comparta su tristeza para reconfortarle. Este tipo de mecanismo superior existe entre los humanos, pero no sé si existe entre humanos y animales. La transmisión cultural se basa en el hecho de que un individuo aprende algo y puede enseñárselo a su propio hijo o a sus amigos. Si esto no existe, la cultura no puede transmitirse. La imitación no es algo negativo, sino la base de la cultura. De las neuronas espejo, cómo nosotros vamos aprendiendo comportamientos y conductas solamente desde el momento en que nosotros oímos o vemos y desde el día cero de nacimiento. Esto hablaba un poco Giacomo Rizzolatti en el video. Cuando tú aprendes desde las actitudes, desde los comportamientos, desde lo que les mencionaba, la forma en la que tú hablas, es algo que ya a través de las neuronas espejo todos vamos aprendiendo. Entonces, en síntesis, todos ustedes tienen una construcción en base al núcleo familiar en el cual ustedes se han desarrollado. Y esto es bien importante entenderlo, porque hay cosas que no necesariamente estaban correctas en la manera de comportarse de nuestras familias, porque nuestras familias son humanos, ¿no es cierto? Tienden a equivocarse, son seres humanos, tendrán un poco más de experiencia en nuestros padres, pero no los hace perfectos. Y hay comportamientos que nosotros validamos pensando que es lo correcto simplemente porque había ocurrido de esa manera. Y es que nosotros empezamos a replicar este tipo de comportamientos. No voy a ir a extremos, ¿no? Desde la violencia que puede ser simplemente psicológica o emocional, solo en la forma en la que hablas, que tú puedes asociar a que es una forma adecuada de hablar con las personas. Por eso les decía, hay que romper ciertas estructuras cognitivas que nosotros tenemos de aprendizaje ascendente que hemos tenido. Y para hacer esto, primero hay que entender los principios del respeto, y ahí ponía en la imagen cuál es el camino profesional para atender a una persona. La Declaración Universal de los Derechos menciona este tema y es por eso que quise rescatarlo en este taller. Y solamente son algunos artículos que necesitamos, pero entenderlos, no solamente informarnos, entenderlos. El artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Vamos a mencionar qué es la dignidad y cómo nosotros pensamos que es simplemente un estado nuestro, pero había sido un estado respecto a los demás. Entonces nos quedamos con la palabra dignidad. El artículo 3 dice, toda persona, todo individuo tiene derecho a la vida, eso ya lo sabemos, a la libertad de expresarse, a la libertad de comportamiento, no necesariamente. Me refiero, y aquí muchas veces me preguntan esto, o sea, ¿puede él lastimarme? ¿Tiene la libertad de hacerlo? Claro que no. Hay límites que si la persona los conoce y nosotros también los conocemos, obviamente se genera una buena comunicación, pero lo que suele suceder en una mala comunicación es que uno de los dos desconoce este término de libertad, este término de respeto, ¿no? Y seguridad en su persona, de su persona. Puede ser una persona que, no sé, es muy altanera, soberbia, es una persona que es muy insistente. También hablamos de personas que son victimistas.
que tienden a utilizar recursos para manipulación. Obviamente no es correcto, pero ellos tienen esa libertad de expresarlo. Nosotros no podemos coartar, y menos si son personas ajenas a nosotros en lo personal. Deberían tener esa seguridad de poder manifestarse siempre y cuando no rompan, obviamente, tu libertad, ¿no? Nadie estará sometido a torturas, y he querido rescatar esto. Algunas veces escuchaba historias, como les decía, en terapia. Yo tengo que hacer un análisis profundo, o sea, no es un comentario, no es un chiste, de personas que habían asistido a diferentes centros médicos, institucionales, de empresas conocidas, y donde realmente la forma en la que trataban era una tortura. Era una tortura para ellos, pero no lo digo solo de manera metafórica, o sea, verdaderamente se ejercía este daño. Si ustedes escucharan mucho de estas historias, como dice una frase, lo real supera la ficción, y eso había sido cierto. Hay cosas pero son muy catastróficas las que suceden, ¿no? No tiene que estar sometido apenas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos son los derechos universales que tenemos los seres humanos. Obviamente esto es un ideal, algo que estamos buscando. Yo sé que muchas veces no se cumple para ustedes ni para otras personas, pero esa es la lucha que tenemos que hacer. Si nosotros, de manera personal, logramos lo que les decía, poner en práctica lo que de alguna manera sabemos, pero el problema no es lo que sabemos, sino lo que no hacemos con lo que sabemos. Eso nos hace fracasar verdaderamente. Habíamos hablado de la dignidad, ¿no? Y decía, prohibido pisar el césped, y la dignidad, ¿no? Es un gráfico un poquito antiguo, entiendo. Tal vez hay personas, bueno, tal vez la mayoría son muy jóvenes, ya de pasada una edad. Entonces, Mafalda, ¿no? Que mencionaba esto. Y esto es importante de la dignidad. La dignidad es una expresión profunda del respeto por los demás, por los seres humanos. La dignidad no había sido solamente un orgullo que tú manifiestas. Comienza con el respeto que tienes por los demás. Eso te hace digno. La otra persona puede ser muy perturbante emocionalmente, puede ser muy posesiva, o la palabra que está de moda, puede ser muy tóxica. Pero tu dignidad se manifiesta en ese respeto que tienes, incluso por las cosas que hace y no te agrada. Vuelvo a reiterar, siempre y cuando no rompa ese límite de libertad. Y ahí viene el factor de ignorancia. Muchas personas desconocen este tema. Y es la ignorancia lo que genera que ellos no encuentren límites de respeto, y lo hemos vivido muchas veces. Algunas veces me preguntan en entrevistas, o también hablo en talleres, me dicen, ¿por qué las personas son malas? Que vamos a hablar en las creencias. Las personas malas son, vamos a tomar, no me gusta utilizar mucho la etiqueta de malo o bueno, desde mi área también, que es un área filosófica. Lo bueno y lo malo es un juicio muy superficial. Se profundiza más para poder criticar. Me gusta más la crítica que el juicio. Y es por eso que les decía, no debemos ser tan superficiales con este tema. Lo segundo, sí es un valor hacia ti mismo, ¿no? Y el valor hacia ti mismo obviamente va por encima de las necesidades del momento, por encima de las exigencias de los demás. Pero el valor de ti consiste en crear, bueno, no creas un principio, pero sí lo afirmas, este principio de respeto. Tú puedes escoger no entrar en una conversación que sea muy disruptiva, muy conflictiva. Esa es la libertad y el valor que tienes hacia ti mismo, de no dejarte llevar por las personas. A esto se refiere. Cuando tú te dejas llevar por el comportamiento, la actitud de las personas, no te estás dando valor a ti mismo. Estás dejando que ese conflicto personal que tiene justamente la otra persona que está frente a ti, o las personas que están frente a ti, hacen que baje tu dignidad, porque valoras más lo que dicen, lo que hacen, que el valor que tú tienes sobre ti mismo, sobre esas necesidades que pueden tener los demás. Tal vez una necesidad que aparece en ti de decir, tengo que defenderme, tengo que pelear, o las exigencias de los demás.
tú puedes tener alternativas y eso es bien importante que entiendan. Vamos a hablar de razonamiento y emocional, cómo tenemos que hacer una diferencia que nos va a hacer mucho más humanos, que de esto trata este primer día del taller, para ser humano y entender que nosotros tenemos conciencia y somos los únicos seres vivos que tenemos esa conciencia y metaconciencia. Con esto no estoy diciendo, algunos, yo sé que son amantes de los animales, que los animales no tienen conciencia. Tienen una conciencia, pero es muy instintiva. La nuestra, por eso se llama metaconciencia. Hay otros que le llaman también protoconciencia, con relación a muchas cosas que creemos. Entonces, es importante que tú rescates tu dignidad para poder entablar comunicación con otras personas. ¿Cómo desarrollas la dignidad? Primero, sé tolerante. Lo que les decía hace un momento, la tolerancia es el respeto al libre pensamiento, la creencia que tenga la persona o las prácticas que tengan las demás personas. Pueden ser diferentes y contrarias a las tuyas, pero las tienes que respetar. No te sulfures muy rápido si escuchas que alguien no te da la razón. No dejes que tu ego maneje. Si el ego maneja, no hay tolerancia. Cuando maneja un factor humano de humildad, pero la humildad no significa sumisión, no estoy hablando de eso. No estoy diciendo que tienes que sonreír a todo el mundo, que tienes que ser buenito con todo el mundo. No seas sumiso, sé tolerante. Y a veces para ser tolerante solamente tienes que mostrar firmeza, no condescendencia. Entonces la tolerancia es un factor principal para desarrollar dignidad. El otro factor, empatía. Ponte en los zapatos del otro. Como les decía en los primeros ejercicios, tú no conoces a la persona, solamente has hecho ese análisis de los 4 minutos que les enseñé, donde tú ya has sacado diferentes conjeturas, pero son conjeturas, no son argumentos. Un argumento tiene una información que es sólida, que tiene una base. En cambio, una conjetura es lo que tú crees, lo que tú asumes, y eso no es empatía. Empatía es entender que no conoces al 100% a la persona. Ya les he mostrado incluso algunas tortas. No conoces al 100% a la persona. No sabes lo que ha tenido que atravesar o lo que ha tenido que vivir para llegar a comportarse de esa manera. Por lo tanto, si te identificas, como menciona la empatía, te identificas como él, que es un ser humano que ha tenido que pasar muchas circunstancias que han sido tal vez disruptivas para él o para ella para comportarse de esa manera. Y nosotros manejamos como un esquema en base a un principio, vamos a decir. Una persona, si es que no está manejando la manipulación o la superficialidad a conveniencia, cuando tiende a ser muy, como les digo, muy asertiva en la manera en la que se comunica, no muestra ni sumisión ni muestra agresión, es una persona que ha tenido experiencia, incluso desde el núcleo familiar, donde le han enseñado a comunicarse, y es una persona que está abierta a ideas. Pero las personas que son conflictivas, pelean todo el tiempo, las personas que como que buscan los 5 pies al gato, son personas que tienen conflictos, pero son personales, no es contigo. Entonces, por eso es importante que aprendas a ser empático. Y la consideración, ¿no? Que un poco ya mencioné esto con el tema de la empatía. Las causas de su manera de pensar y actuar, vuelvo a repetir, no las conoces. Considera a la persona. Si estás sintiendo que está siendo alguien que es bastante posesivo, alguien que quiere imponer las cosas, hay una manera en la cual tú tienes que ser, primero, neutral contigo mismo. No, otra vez te repito, no dejes que te lleven a sus estados de ánimo. Si haces eso, tú pierdes. Tienes que separar lo emocional de lo racional. Pongo esto simplemente como un dilema de la tramvía. A veces nuestros principios, me refiero a la moralidad, se tornan en decisiones difíciles, y eso también lo entiendo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar
que este tranvía, bueno, tiene que utilizar solamente 2 caminos. No puede parar el tranvía. Está yendo a mucha velocidad. Y la persona que ustedes ven que está en la palanca tiene la decisión de elegir cuál camino tomar. El tranvía no puede elegir. Las personas no pueden moverse. Solamente la persona que está en la palanca tiene la decisión de elegir por cuál de los caminos ir. Parece que hay 2 opciones, pero puede haber una tercera. La persona que tal vez está manejando la palanca decida no hacer nada y que suceda lo que tenga que suceder. Pero ustedes estando ahí, ¿qué harían? ¿Dejarían que el tranvía siga por el camino de arriba y mate a esa persona? ¿O dejarían que el tranvía vaya por el camino de abajo, vamos a mencionar así, y mate 5 personas? Seguramente muchos están pensando, sí, sería lo mejor que solo elimine una persona a 5 personas, o que directamente deje la palanca, no se involucra de manera directa. Pero aquí vamos a ver si cambia la respuesta, y acá viene el dilema. Vamos a imaginar que la persona que está en las rieles, bueno, en la riel que está arriba, es alguien que ustedes aman. Pongan que es mamá, papá, esposo, un hijo, alguien que es muy cercano, un hermano, no sé. Cada uno de ustedes tiene su experiencia subjetiva con el entorno familiar. ¿Ahí qué harían? Seguramente muchos están cuestionando el principio de la moralidad con relación a que las otras 5 personas tal vez no sean familiares, pero también pueden ser hijos, hermanos, papás, mamá. Pero muchas veces nos gana justamente lo emocional. Por eso quise poner este dilema. Lo emocional nos hace tomar una decisión solo en base a un sentimiento. No dejaría que muera mi madre. Muchos hemos dicho eso y me incluyo. Pero cuando no tenemos... Es un dilema, no hay una respuesta correcta para esto. Pero estos dilemas nos hacen pensar. Obviamente nuestra vida todos los días no es tan catastrófica, no es que tenemos que matar gente de manera directa. Había comenzado el taller diciendo que sí podemos llegar a eso, pero sin saberlo. Y es ahí donde no hay que involucrar lo racional con lo emocional. ¿Ok? ¿Cuál es el camino profesional para atender a una persona? Escuchaba mucho el tema de la motivación. Y bueno, si bien muchos de estos talleres que se dan los enfocan en esto de la motivación, que es influir el ánimo de alguien para que haga algo, y no necesariamente es algo positivo. O sea, nosotros podemos motivar a una persona a que haga algo negativo. Por lo tanto, primero rompemos el esquema de que motivación es todo positivo. Nosotros podemos motivarnos o podemos motivar a las personas para que hagan algo positivo o negativo. Quitamos ese esquema de que motivación es solo positivo. El tema de la motivación es que es temporal, contextual y es específica. Y por eso, si ustedes esperan, y tal vez estoy como que refutando a algunas ideas que tienen los asistentes, que con motivación vamos a llegar a conseguir estos cambios que les mencionaba, no. Vuelvo a repetir, la motivación es temporal, solamente dura un momento y es poco. La motivación solo persuade al deseo y es específica. Por lo tanto, nosotros, para lograr los objetivos que estamos aprendiendo en esta charla, no necesitamos motivación.
voy a dar algunos argumentos. Edward Lorenz, bueno, aquí lo vamos a ver. Sí, ya. Edward Lorenz es un meteorólogo y matemático que crea este efecto a través de diferentes ecuaciones que los tiene que hacer una computadora para poder determinar cómo va a estar el clima. No había sido tan sencillo cuando yo leo este artículo, habían sido números y cálculos demasiado complicados que lo tiene que hacer una calculadora, perdón, una computadora. Y en base a lo que él logra determinar, saca esta imagen que es real. Lo que están viendo es una imagen real, por eso se llama el efecto mariposa, que ahí le añaden una frase que dice, ¿no? El sutil aleteo de una mariposa sobre las olas del mar en un lugar del mundo puede causar un huracán al otro lado del mundo. Esto lo basa en, o sea, cómo comienza a elaborarse esto. Si se dan cuenta, son círculos pequeños que van como en un infinito y van creciendo. Entonces, eso es la teoría del caos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Hay una película incluso, ¿no? El efecto mariposa. Si quieren, véanla y van a entender muy bien lo que ocurre con la teoría del caos. Resulta que tanto el doctor Marcial Losada y la doctora Bárbara Fredrickson, que se encargan de trabajar a nivel institucional también el tema social, según ellos, y digo según ellos porque es algo que ellos lanzan esta teoría del caos diciendo esto, que 3 pensamientos positivos equivalen a 1 negativo, o sea que influyen más los pensamientos positivos, y sacan, bueno, no sé si pueden ver detrás del doctor Marcial Losada, sacan esa imagen donde lo positivo genera un cambio motivacional, vamos a decir, en las personas que trabajan. Que si tú estás en el trabajo diciendo siempre cosas positivas, haciendo siempre cosas positivas, esto va a influir a través de la teoría del caos, que todo el ambiente va a ser positivo, ¿no? Y un factor es motivación positiva. Y lo sacan en un artículo, ¿no? Incluso lo que ven, ese puntito que está en la derecha, en el círculo pequeño, es lo que ellos dicen, esa es la manera en la que ha influido en las personas tener estos pensamientos positivos. Le llaman ratio positivo. Que si nosotros hacemos y tenemos esas 3 actitudes positivas, y le dan hasta un número, ¿no? 2.9013. Pero pasa algo muy interesante. Alan Sokal, que él es un científico, bueno, vamos a pasar el video para ganar un poco de tiempo después. Él habla en el video de este tema, pero voy a adelantar un poco, ¿no? Él es físico y matemático en la Universidad de Nueva York y también en Londres. Y él, cuando ve qué es lo que habían utilizado, él dice que es un engaño. Y que la revista que ha publicado esto lo ha hecho sin ningún argumento científico como tal. Y obviamente los doctores y la doctora se enojan bastante. Dicen, nosotros hemos tenido que hacer una evaluación muy profunda, científica, para determinar esto. Y él, que es especialista en física, que es especialista en matemáticas, invalida esto y saca justamente, en base a lo que ellos habían propuesto, que esto era una total mentira. Y la revista, como quiere ocultar, bueno, al principio no quiere ocultar este tema, pero también la misma revista que ha apoyado a los anteriores doctores, él como que la hace quedar mal a la revista. ¿Por qué? Porque él inventa, esto no lo crea, inventa, y el título incluso parece muy profundo, dice, transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Él conoce de gravedad cuántica. Había sacado un artículo engañando a la gente y engañando también a la revista, y hubo un conflicto que fue bastante polémico,
cómo la gente después de este artículo comienza a trabajar en que sí, todos deberían ser positivos porque con esto podemos cambiar justamente la gravedad cuántica del universo. Y bueno, los que saben un poco de física se darán cuenta que esto es imposible. Y él demostró cómo a través de solamente palabras que son positivas o influyen, creemos que podemos cambiar la mentalidad de las personas, y sí lo compruebo, ¿no? Hay otra que es si no me equivoco, es Magister Gabriela Oettingen. Él ya tiene un libro durante 20 años de investigación. Ella investiga justamente diferentes instituciones donde se practicaba el pensamiento positivo como una estrategia para cambiar el entorno laboral. Y lo interesante que en estos 20 años de investigación, ella encuentra que había bastante contradicción en lo que los supuestos estados de motivación generaban. Y más bien encontraba personas que se deprimían más rápido, sufrían de ansiedad, solo porque necesitaban ser positivos, ser felices y vivir con alegría la vida. Y eso no está mal, no digo, eso quiero que me entiendan, no digo que estar buscando un estado de felicidad, que no es placer por si acaso. La felicidad tiene que ver con un estado de tranquilidad, progreso, donde hay las distintas emociones. Es algo mucho más profundo de lo que se piensa. Felicidad no es placer ni alegría. Ella logra a través de esta investigación validar que tener ese positivismo, vamos a decir, tóxico, no te lleva a nada, ¿no? Aquí hay un estudio interesante que se lo encuentra en un hospital. Esto es una cadena de hospitales. Perdón. Bueno, finalizamos. Vamos a ir finalizando ya esta charla con el trabajo en equipo. Bueno, ahí ya les he mostrado todo para ir adelantando. Cuando trabajas en equipo hay algo que tienes que entender. ¿Por qué he puesto esto? Por las referencias, y enseguida les voy a contar. Perdón. Ya. Cuando están en un trabajo, cuando hay un equipo de trabajo, incluso, o sea, cuando hay jerarquías de liderazgo, hay personas que guían, que tienen jerarquía superior, ellos son colegas, son compañeros de trabajo. Pueden tener una jerarquía dentro del trabajo, ascendente o descendente, porque esto también va para los directivos, pero no son amigos. Porque muchas veces entramos a trabajar en equipo pensando que estamos creando amistad. Y ahí es donde voy a un poco romper también esto de la romantización de un equipo de trabajo, que todos deberíamos llevarnos bien, crear amistad, generar vínculos afectivos. Y no es cierto. Tienes que entender que un compañero o un colega no es un amigo, no es una amiga. Están compartiendo un entorno en el cual hay objetivos que los vamos a mencionar. ¿Y por qué he puesto esta imagen de jugadores de fútbol? Lo he puesto a Cristiano Ronaldo porque él decía, y él dijo, ¿no? Yo he salido, creo que él ha salido 3 veces campeón de la Champions League, ha logrado muchos éxitos dentro del fútbol, y él decía, yo no necesito reunirme con Giggs cuando él estaba en el Manchester, yo no necesito reunirme con Benzema cuando estaba en el Real Madrid, porque ellos no son mis amigos, pero sí son muy buenos compañeros de trabajo. Y algo similar decía Messi, ¿no? Si bien hemos visto, bueno, los que les agrada el fútbol, tal vez hay algunos que no les agrada mucho, solo tómenlo como un ejemplo, parecía que era una amistad plena en todo el equipo, pero él reconoce que solamente hay algunos amigos dentro del equipo de la Argentina, los demás simplemente son compañeros. Simplemente no estoy minimizando que sea un compañero, pero no llega a ese grado afectivo de amistad. Y este es un primer rasgo que tenemos que tomar en cuenta para trabajar en equipo. Tú tienes que ser objetivo dentro de un trabajo. Existen, y lo voy a decir así, excelentes profesionales, pero que son malas personas. Y hay malos profesionales que son excelentes personas. Entonces, el hecho que tú tengas un cartón, un título,
te hace una persona con conocimientos, te hace una persona con recursos, pero no necesariamente te hace mejor persona. Y por eso decía, hoy en día ya se trabaja en instituciones, esto es la inteligencia social, emocional, que se trabaja de manera simultánea con el profesionalismo académico, porque hoy en día es bastante importante esto, a diferencia de lo que sucedió unas décadas atrás, que tener un título te garantizaba un trabajo, hoy no te garantiza un trabajo. He trabajado con algunas instituciones que antes me contrataban para ver este tema de la profesión, para hacer una evaluación, pero hoy muchas veces me contratan solamente para ver cómo es el equipo de trabajo, qué deficiencias tienen como equipo y a nivel personal. Y hay frases ahí que he puesto, ¿no? Pelé decía, ninguna persona puede ganar un partido por sí mismo. Y él no habla de amistad. Si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Este es un proverbio africano. Los buenos equipos no se guardan nada, no temen sacar los trapitos al sol, admiten sus errores, sus debilidades, sus preocupaciones, sin temor a represalias. Esto ya es un tema mucho más objetivo. Y para llegar a esto, ¿cómo lo haces? Separa las emociones de las razones, lo que les decía. La razón es la mente, es algo más frío, es algo mucho más objetivo. La emoción es cómo sientes tu cuerpo. Entonces, cuando estés tan enojados, su cuerpo es el que reacciona, ¿no es cierto? Obviamente, entiendo, muchos estarán haciendo la asociación, pero la mente detona esto. La mente lo que saca es un pensamiento, y ese pensamiento saca una emoción. Pero esa manera de pensar tú la has aprendido. Entonces, no existe para los que tal vez están asumiendo que la emoción es antes que un pensamiento. Hay personas que dicen, no, es que no lo he podido controlar, no sé qué me ha pasado. Y eso no es correcto. Hay pensamientos automáticos que son muy rápidos, que generan que tu cuerpo reaccione cuando tiene ira, cuando está molesto, cuando está triste, reacciona tu cuerpo. Pero es algo que la mente puede regular con esto que les estoy diciendo. Tu mente puede regular las emociones. Repito, regular las emociones, no las controlamos. Cuando yo escucho algunas veces en algunas charlas decir, vamos a enseñar a controlar las emociones, eso es absurdo. Es como enseñarte a controlar que no tengas hambre, eso es un instinto, que no tengas que respirar. Una emoción es así de básica, es así de instintiva. Y otra cosa que quiero que rompan, no existen emociones positivas y negativas. Las emociones son funcionales, están ahí dentro de nuestra estructura orgánica porque tienen una función. A eso me refería, no emitan juicios con las emociones de que son malas, de que son buenas, que la ira es mala, que la envidia es mala, que el egoísmo es malo. No, tienen una función. Y hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Bueno, en algún otro taller espero poder profundizar más estos temas. Les he puesto una lista: pensamiento, sentimiento, la razón es objetiva, la emoción es muy subjetiva, ¿no? La cordura, el cálculo, el impulso. Bueno, esto también, si no me equivoco, se los van a pasar para que no repasemos toda la lista. Para controlar una emoción, como les decía, como la emoción se manifiesta y hay sensaciones físicas, regula las respuestas físicas. Cuando estás con ira, por ejemplo, hay una taquicardia. Obviamente la taquicardia no la puedes controlar, pero tu respiración sí. La manera en la que hablas sí puedes controlar. La manera en la que estás expresando tu cuerpo también lo puedes controlar. Disocia lo personal. Obviamente cuando estamos en una estructura familiar no puedes hacer esto. Es más afectivo, más íntimo. No puedes despersonalizar porque te conocen. En la familia es donde más te conocen, ¿no es cierto? Es el núcleo en el cual tú no puedes fingir algunas cosas. Dentro de esa estructura social superficial, vamos a decir la máscara más externa, sí podemos fingir, sí podemos simular algunos estados emocionales. Pero ahí no es personal. Cuando llega un paciente, cuando tienes un compañero de trabajo, vuelvo a reiterar, un compañero de trabajo, cuando tienes un cliente, un paciente, no es personal, aunque ellos te lo hagan ver así.
No lo tomes personal, separa la razón de la emoción. Si quieres desarrollar un buen trabajo en equipo a nivel profesional, enfócate qué es lo concreto de ese equipo de trabajo. ¿Qué objetivos ustedes están buscando como equipo de trabajo? Si solamente es un compañero, ¿qué objetivos tienen? Pero si tú te dedicas a, uno, solamente echar tierra y decir es que él no hace, ella no hace, es que no se da lo que necesito, sé que pasan esas situaciones. Pero tú, con cumplir tu responsabilidad con dignidad, ya lo mencioné antes, que respetas tal vez lo que él diga, lo que él haga o lo que no haga, lo que ella haga, lo que ella transmita, no voy a decir sea, porque no conocemos lo que verdaderamente son. Tú tienes que enfocarte en lo concreto de trabajar con esa persona. Disocia, otra vez, como les decía, la razón de la... Y finalmente, esto es bien importante, dentro de lo que es terapia conductual, nosotros le llamamos refuerzo. Es una forma de premio, no es un premio, lo he puesto simplemente como una comparativa. Prémiate semanalmente si has logrado hacer estas 3 anteriores oraciones. Prémiate porque llegar a lo que les estoy pidiendo requiere mucho trabajo, pero trabajo consciente. Es como si tú te programaras a hacerlo, es como que encapsularas tus emociones y no lo vuelves tan emocional. Ya. Y aquí igual voy a mencionar solamente unos ejemplos. Algo que puede ser agresivo, ¿no? Es una estúpida, es un estúpido. Es mejor que tú digas pensamientos irracionales eso. Pensamientos racionales, su comportamiento no es, les vuelvo a reiterar, las personas no son, se comportan, tienen una manera de actuar. Su comportamiento es necio, majadero. No tiene derecho a fallar, muchas veces incluso nos decimos eso a nosotros mismos. Tiene derecho a hacer lo que crea, aunque tú hubieses preferido que no hubiese sido así. Lo mismo va con ustedes. No se cuestionen con que ustedes no pueden fallar. Obviamente tienen derecho a hacer lo que ustedes crean, las convicciones que tengan. Si han equivocado, se han errado, hubiesen preferido no hacerlo así. Pero la vida es así. Y en una de los números menciona eso, ¿no? Igual pensamientos irracionales. Ahora les voy a dar una estructura de cómo trabajar en equipo. Es interesante, el que hace esto es Bruce Wayne, pero no es Batman, ¿no? Él menciona que el trabajo de equipo tiene estas etapas. Primero hay una etapa de formación, es una etapa inicial, y esto es para las personas que dirigen equipos. Hay una etapa de formación, y he visto algunos errores que en la formación solamente nos dejamos guiar por el currículum de la persona, por el conocimiento, pero no por el lenguaje que les mencionaba, ¿no? No verbal, la forma en la que se comunican, porque puede tener bastante conocimiento, pero hoy en día no es un problema. No es un problema el conocimiento, porque con un botón podemos por lo menos acercarnos, incluso acercarnos mucho más de lo que la persona puede ser si es que revisamos diferentes páginas científicas. Entonces la formación no está incluida solamente en lo cognitivo, en la inteligencia, en el IQ, sino cuál es su inteligencia emocional, cuál es su inteligencia social, qué capacidades tienen. Y aquí es donde los vamos formando, incluso en esa área. Eso es lo que se debería hacer, formarlos en esa área. Y si finalmente no pasan las pruebas de inteligencia social y emocional, el conocimiento no va a llevar a que tengan un buen equipo. Cuando ya tienes el equipo, tienen que enfrentar conflictos, porque en situaciones que son adversas es cuando conoces verdaderamente a tu equipo. Y los conoces, vuelvo a reiterar, no solo en el conocimiento cognitivo, sino en el social, emocional. ¿Qué capacidad tienen para tolerar la frustración? ¿Qué capacidad tienen para tolerar el dolor? Porque se atraviesa durante los conflictos esto. ¿Qué capacidad tienen para la frustración? Una vez que logras hacer una evaluación, llegas a la normalización.
cuando el equipo ya está funcionando con diferentes conflictos, van normalizando la forma del equipo como tal, ¿no? Y ahí es donde recién mides el desempeño. Solo después de la normalización. Si tú mides el desempeño a través de la formación y el conflicto, estás cometiendo un error. Y finalmente, todo equipo que está bien conformado tiene una disolución. No puedes mantener ese equipo de manera permanente porque los vas a desgastar. Tienes que conformar otro equipo, obviamente, si es posible, o simplemente disolucionar, separar ese equipo, porque necesitan también un trabajo que les permita desarrollarse de manera personal.